Muy buenas tardes, don Fernando. ¿Cómo se encuentra la tarde? Sí, buenas tardes. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿En ¿Listo? qué le puedo servir? Eh, Empezaremos con unas preguntas breves, algo que haga una introducción al tema. Eh, ¿Puede contarnos, por favor, cómo fue su niñez? ¿Cómo fue ese seguimiento que usted vivió? Mi niñez fue muy tranquila. Crecí en un lugar también tranquilo, unido, amoroso, junto con familiares cercanos, pues, que nos visitábamos, que nos intercambiábamos. Y en general, pues, la niñez fue muy buena. Sí, señor, que ¿No? Ese proceso de juventud que usted vivió, ¿cómo fue? ¿En dónde se encontraba en ese momento? pues me encontraba siempre en una parte de aquí de Cundinamarca que se llama Girardot, ahí estudié y hasta el bachillerato, y pues en ese tiempo no había universidades ni otra institución superior, entonces estudié hasta ahí, luego me trasladé aquí a la ciudad de Bogotá a estudiar y trabajar. Y pues lo que fue la niñez, como le decía, fue muy tranquila, muy buena. La juventud también la pasé en ese tiempo. El colegio no existía lo que ahora se llama que bullying o manoteo contra unos estudiantes contra otros. Fue en realidad una época muy bonita, muy tranquila, muy llena de paz. Todo el mundo quería estudiar, quería progresar. Eh, Sí, señor. Encontraba o se presenciaba en esa parte en la que usted vivía algún conflicto de violencia? Sí, no, en ese sitio era un oasis de paz, porque en los alrededores sí se escuchaba que había mucha violencia, mucho problema entre, antes no se llamaba guerrillas, sino se le denominaba, aunque sí eran guerrilleros, ¿no? Pero se le denominaban bandoleros y era gente de un partido y de otro. En ese tiempo no había sino dos partidos, que era el liberal y el conservador. El conservador, en el tiempo que me tocó la infancia, juventud, pues predominó el gobierno conservador. Y en cuanto a la violencia que se desató, fue más que todo rural, en la parte campestre de muchas regiones del país. Y la región circundante donde yo vivía, no, que era pues también campestre, pero no había ese problema de violencia. Sí, Nos contabas que en ese momento predominaba el Partido Conservador. ¿Cómo sí, eran las señor. disputas de ambos partidos? ¿Cómo se llevaba a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué, perdón? ¿Cómo se lleva? ¿Habían disputas entre ambos partidos, me imagino? Ah, sí, sí, eran unas disputas pues aparentemente ideológicas, ¿no? Pero entonces la base, o sea, el pueblo se la tomaba muy en serio y tan en serio que se mataban entre sí. No se podría decir quién era bueno ni quién era malo porque donde se encontraban o donde fueran donde supieran que un pueblo era de un partido, allá les llegaban a tratar de acabarlos. O viceversa, ¿no? Y, y como le decía en la anterior, hubo la policía, más que todo ayudó bastante al Partido Conservador y ellos cometían muchos atropellos por ese mismo motivo, ¿no? Sí, pero no se podría decir que X bando era el mejor o era el otro porque ambos se daban duro. Y como le contaba, no sufrimos esa parte donde estaba viviendo, sino que llegaban de otras regiones a buscar protección o poder seguir viviendo, buscaban ese sitio, ¿no? Y por ese motivo fue que se conoció las barbaridades que se efectuaban en los alrededores.
aunque eran unos alrededores relativamente un poco lejanos, pero de todas maneras se estaban cometiendo. Sí, me imagino que las personas que eran refugiadas eh, Sí, y los que la ayudaban a ser refugiados, sí, eran también afectadas, ¿no? En ese proceso. pues sí, porque siempre se sentía cierto pesar por esas personas, ¿no? Con la forma como llegaban. Anteriormente le había dicho que en nuestra casa llegaron una familia que eran conocidos de mi papá a que nosotros, o pues, mi papá los ayudara, ¿no? Sí. Y ahí conocimos muchas historias de bastantes crueldades. Sí, señor. Eh, entonces, también nos contabas que en familias, en tu familia, había varias personas que tenían distintas diferencias políticas, ¿no? Ideologías políticas más que todo. Sí. ¿La tomaban? Sí, pues sí, digamos, como nuestras familias al unirse, pues se formaba un grupo bastante grande, ¿no? Y no necesariamente de un grupo de familias fuera de un partido exactamente, sino dentro de esa misma familia existían ambas vertientes, pero nunca agredieron, nunca pasó a mayores, ni siquiera discusiones fuertes al respecto, ¿no? Como sucedió, como le comentaba, sucedía en otras regiones que había ciudades, por ejemplo, que eran liberales y ahí junto a ellos eran conservadoras. Y muchas veces llegaban los unos contra los otros y regresaban sus agresiones, sus violencias. Sí, señor. Pero dentro de nuestras familias ni dentro de nuestro contorno social se vio esa parte. Nunca. Ni siquiera decir, fulano es esto y entonces es malo y el otro yo soy bueno porque soy del otro partido. No, nunca se vio esa parte de nuestra sociedad, ni mucho menos en nuestras familias. Alejandro me mandó un audio en donde más o menos relatabas que en la década de los 80 se sufrían violencias. ¿Qué tipos de violencias Sí, se hablaban? Se sufrían prácticamente. ¿Y por qué? eh, prácticamente es lo mismo que después evolucionó esa parte porque hubo una amnistía o un pacto de paz y cesó en gran parte esa violencia partidista, ¿no? Sí, Pero, pero después apareció otra violencia que fue ya con las guerrillas, ¿no? Las guerrillas que conocemos, M-19, FARC y ELN, ¿no? Aunque actualmente se han unido otras facciones violentas. Le comentaba también que el M-19 sí lo conocí mucho porque en mi ciudad y especialmente en mi colegio donde estudié el bachillerato, de ahí resultó, por ejemplo, un profesor como ideólogo y compañero muy cercano se metió a esa guerrilla como más o menos como por problemas, porque él se presentó a la Fuerza Aérea Colombiana y pasó, después de terminar el bachillerato, pasó y no pudo continuar porque tuvo problema en los ojos, entonces no lo dejaban seguir y él en su rechazo se vinculó al M-19. Ese M-19 era más que todo citadino, no tanto campesino como la FARC o el ELN, que ellos nacieron fue en esa región. Y Pod- este se diferenciaba era por eso, ¿no? Había gente muy capacitada intelectualmente. podría decirse que era un tipo de guerrilla urbana. Entre urbana y campesina, pero predominaba más la parte urbana, sí, señor. Listo. Después hablaremos del tema porque este no es espacio.
A continuación viene Bueno, Medellín. sí, señor. ¿Es presente Medellín? Sí, 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 usted la sí. bienvenida a la entrevista. Listo. Eh, Laura, las imágenes, por favor. Listo. Ya en estas nos habías comentado algo del M19. Las otras Sí, imágenes. sí, que veía aquí a Carlos Pizarro firmando la paz con un delegado del gobierno, que en este momento se me escapa el nombre, pero sí lo reconozco. Y las otras imágenes no veo, por lo pronto no veo sino esto de la firma de la paz con ellos, sí. Eh, Así que eso fue en los años 1990. No en los años, sino en el año 1990, a principios del año. Creo, si no estoy muy mal, en enero de 1990. Y Carlos Pizarro después se presentó como aspirante a la presidencia de la República y estando en esas actividades lo asesinaron. oh, Sí, quedó también. sí, señor. Listo. Alea, prosigue. Pues a continuación le vamos a hacer unas preguntas referentes al 19 de abril de 1970. 48. 19 de abril de 1940. 19 de abril de 1970. Sí, Perdón, señor. sí, sí, se me fue otro abril. Sí, De 1970 fue cuando nació el M19. sí, una Y organización guerrillista rural surgía después de las elecciones presidenciales del mismo año. sí, donde ganó Misael Pastrana Borrero y, y en protesta porque ellos pensaban que había ganado era el general Rojas Pinilla. Entonces, de ahí fue que nació el M19, sí, sí, señor. Y el M19 era por 19 de abril. Y M movimiento, ¿no? Movimiento 19 de abril del 70, sí. Bueno, entonces yo voy a comenzar con dos preguntas y la Claro, primera es dime. cómo fue el desarrollo, el proceso en el M19. ¿Cómo fue? Perdóname. ¿Me ¿El repita, por proceso favor? o el desarrollo que se dio en el M19? Ah, ya. Pues el M19, como venía comentando, surgió a raíz de esas elecciones que se podría decir que las había, pues ellos pensaron, o así no se sabe todavía, no se va a saber, si siempre las ganó el general Rojas y se la dieron en ese tiempo el presidente era Carlos Lleras, se la dieron a Misael Pastrana Borrero, el papá de ahorita, eh, que es político, que se llama, ay, Pastrana, se me olvidó el nombre, eh, que está muy de boga ahorita, que es del Partido Conservador, ese es el hijo de él. Bueno, después de tomar muchos, como le decía, intelectuales y gente eh, preparada, se fueron inclusive para el monte, porque digamos dentro de la ciudad pues quedaba muy poco espacio, ¿no? Se fueron para el monte a pelear contra el ejército, o sea, contra el gobierno de ese entonces. Y así pasaron 20 años porque en el año 1990 pactaron la paz con el gobierno de entonces, en enero de ese año. Sí, señora. Pues, ¿qué más le podría decir así del M19? Pues que tenían esos ideales y reclutaron muchos estudiantes, muchos profesores universitarios, profesores de bachillerato también, por supuesto, para su causa. Sí, señor. Listo. La otra es si crees que fue un movimiento político. ¿Qué creo que, perdóname? Sí, fue un movimiento político.
Sí, sí, por supuesto, un movimiento político, porque inclusive después de la paz, ellos formaron su partido y en este momento tenemos representantes como por ejemplo Navarro Wolf y Petro, que está ahorita aspirando a la presidencia de la República, y otros, ¿no? Que también fueron integrantes de esa guerrilla. Sí. Ahora sigue yo con las dos preguntas. Bueno, listo. Hola, no, perdón. Buenas tardes. Sí, señor, dígame. Soy yo. Mucho gusto. Mi nombre es Johan Ramírez. Mi pregunta, Sí, mi sí. primera pregunta sería, ¿usted conoció a Alfonso López Michelsen? ¿Supo quién era? Pues, personalmente no, pero sí como hombre público, claro que sí, sí, señor. Y él fue presidente de la República y aspirante después también a otro mandato, sí, señor. Él fue Ah, hijo bueno, de muchas. otro presidente de Colombia, ¿no? Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Sí, Pumarejo. exactamente, López Pumarejo. Sí, Ujú. señor. Sí, ok. Y una pregunta. ¿Usted piensa que la alianza entre el M-19 y la República de Colombia al finalmente se hizo paz? O sea, ¿sí funcionó? ¿Qué creería usted? Sí, yo sí creo que sí funcionó porque definitivamente esa guerrilla desapareció, no como ahora, por ejemplo, las FARC que firmaron la paz, unos y otros siguieron en su camino, ¿no? Y en cambio los del M-19 ingresaron a la política colombiana. Navarro, por ejemplo, fue gobernador de Nariño, Petro aquí alcalde de Bogotá y ahora aspirante a la presidencia, ha sido senador. Varios de ellos han sido senadores, han tenido cargos en distintos gobiernos. O sea que esa paz sí fue efectiva, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Yo también. Este, ahorita tienes el video. Eso lo mostramos al final. Ok, qué pena. No, tranquilo. Bueno, siguiendo con la entrevista, te tengo unas preguntas, pues respecto a, bueno, la primera es, ¿crees que fue un movimiento político? Ah, no, mentira, no, mentira, no. ¿Conoce alguna guerrilla urbana colombiana? En forma directa, pues no, porque no, señor, pero sí, pero sí que como son personajes públicos, pues en ese sentido sí. ¿Nos podría hablar sobre una de ellas? O sea, como sus aspiraciones. ¿Aspiraciones en qué sentido, Alejandro? En el sentido de que su motivación Un a que los lleva a propósito. cabo a hacer ese grupo armado. Perdóname, repítame, por favor. En el sentido de la motivación que los llevó a hacer ese grupo armado. Ah, ¿Es cierto? pues en sí todas eran eh, ideales políticos, ¿no? Sino que ya después entró el narcotráfico y desvirtuó todo lo que era la parte política. Digamos que la que más así estuve cercano fue con el M-19 que conocí, como le digo, a unas personas, ¿no? Pero, pero la parte política sí, claro, era bastante fundamental en esos tiempos de las guerrillas, sí, señor. No, que muchas gracias. No se preocupe. Ah, ya.
Bueno, dando cierre a nuestra entrevista, le agradecemos por su participación en esta, sus aportes y declaraciones y experiencias vividas en el siglo XX. Sí, señor. Esperando que tenga un buen día, nos despedimos en esta noche. No, gracias, pero espero también que hayan sido de aporte para sus estudios. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. señor. Juan Fernando, muchas Bueno, gracias. pues Que se cuiden. bueno, gracias. Igualmente, señor con mucho Fernando. gusto. Felicidades.